Bueno, buenas noches a todos. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahí se ve perfectamente. Ahí ven la presentación, en modo presentación. Sí, doctora. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángela Moreno. Eh, pues ahora me dedico a imágenes cardiotorácicas, pero pues me dediqué muchos años a evaluación de imágenes de urgencias. Bueno, pues el trauma abdominal es considerado en Colombia un problema de salud pública, ya que pues el trauma abdominal produce más de 30.000 muertes al año en Colombia. Eh, Casi 2/3 de los homicidios son por trauma abdominal en condiciones violentas. El 75% de las muertes son por heridas penetrantes y hasta un 32% son muertes que registran un compromiso abdominal por trauma. De los años de vida saludables perdidos, aproximadamente el 30% y por discapacidad laboral hasta un 40%. Y por ejemplo, en el año pasado, estas son estadísticas de hasta el año pasado, no sabemos pues en pandemia cómo se comporte esto, pero en el Hospital Universitario del Valle, el año pasado, hasta por 5 años antes, casi el 70% de las cirugías fueron representadas por la parotomía secundaria a trauma abdominal. Y el predominio del trauma es penetrante. ¿Esto qué quiere decir? Que el trauma es una de las patologías más frecuentes en nuestro país. Esto nos indica que somos un país violento, desafortunadamente. Los tipos de trauma abdominal, según el mecanismo, pues se pueden clasificar en cerrados o penetrantes y dependiendo del compromiso intraabdominal, pueden clasificarse en vascular, compromiso de órgano sólido, intestinal y mesenterio, pélvico, retroperitoneal y multiorgánico, que es generalmente lo más frecuente. En cuanto al mecanismo de trauma cerrado, las ayudas que nosotros podemos dar en imágenes diagnósticas se establecen si hay necesidad o no de imágenes diagnósticas. Eso lo hace el médico de urgencias o el cirujano al establecer si el paciente requiere la parotomía inmediata, es decir, si tiene el paciente signos de shock o de inestabilidad hemodinámica, definitivamente no requiere imágenes, este paciente definitivamente va a cirugía. Para el resto de los pacientes, pues se justifican los estudios diagnósticos. El mecanismo de trauma pues, más frecuente son accidentes de tránsito, caídas de bicicleta, deportes de alto contacto, caídas de caballo, caídas de alto impacto, etc. Y si es un trauma abdominal abierto, pues generalmente pues tiene una clara indicación quirúrgica, los pacientes que están en shock, pacientes que están eviscerados, que tienen signos de peritonitis, que tienen hemorragias de vías digestivas altas o bajas, que tienen una hematuria profusa. Y el mecanismo de trauma, pues heridas por arma cortopunzante, heridas por arma de fuego, accidentes de tránsito son los principales. El compromiso específico, en cuanto al compromiso específico de los órganos, pues recordar que el vaso es el órgano más afectado, hasta con un 35%, luego sigue el hígado entre un 15 a un 25%, los riñones hasta un 15% y podemos evidenciar hematomas retroperitoneales hasta un 10 a un 15%. Las otras lesiones son mucho más infrecuentes. Entonces, en la evaluación del paciente abdominal en trauma, ¿qué es importante? El examen físico. Lamentablemente el examen físico para trauma abdominal cerrado es poco confiable y pues generalmente el trauma abierto puede obviar algunas lesiones ocultas. Claramente pues tiene más sensibilidad y especificidad que el trauma cerrado, pero evidentemente en algunos pacientes es necesario usar imágenes diagnósticas. La radiografía simple pues es poco útil y nos sirve para detectar neumoperitoneo, es una buena herramienta para detectar neumoperitoneo. Tiene una sensibilidad entre el 40 y 60% y una especificidad del 30%, pero definitivamente para el resto de evaluación intraabdominal, pues definitivamente no se utiliza. El lavado peritoneal se utilizó y de hecho fue el estándar de oro para evaluar pacientes hemodinámicamente inestables. Fue introducido por estos dos autores en el 65, tiene un valor predictivo positivo y negativo alto, sin embargo, pues no evaluar lesiones intraparenquimatosas de órganos sólidos, es decir, no va a ser específico para órganos. Las lesiones retroperitoneales y pélvicas eventualmente pues pueden producir una muy baja sensibilidad al no estar comunicada esta cavidad con el peritoneo.
El ultrasonido es una excelente herramienta para nosotros, es un método de tamizaje para la evaluación del líquido intraabdominal, pero es operador dependiente, es decir, requiere la experiencia del radiólogo o quien lo esté haciendo para interpretar si hay líquido o no. Al menos se requiere un 70 centímetros cúbicos de líquido o de sangre para establecer que hay líquido. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta, hasta el 90%, pero pues va a tener una disminución de sensibilidad en lesiones o de órganos sólidos sin hemoperitoneo. Es decir, si no hay líquido, sobre todo para órganos que queden retroperitoneales, pues va a ser muy difícil de visualizar. Cuando encontramos líquido libre, vamos a asociarlo con aproximadamente 80-90% de los casos con una lesión de órgano sólido y casi que resulta necesario hacer la parotomía cuando no contamos con tomografía para evaluar mejor estos hallazgos. La limitación del ultrasonido, pues como ya les dije, pues va a tener una pobre valoración del retroperitoneo y no va a diferenciar si es sangre, orina o líquido. A veces el radiólogo, según su experiencia, puede interpretar el líquido y puede decir este paciente puede tener o estar asociado a sangre o únicamente líquido. Y algunos estudios muestran que su sensibilidad puede ser hasta de un 22% para lesión renal, es decir, una sensibilidad supremamente baja. Y bueno, pues la tomografía de abdomen pues es una herramienta diagnóstica que para nosotros es excelente. Nos ofrece una mayor resolución espacial y temporal, puede evaluar el retroperitoneo, va a disminuir o ha disminuido las tasas de la parotomía no terapéutica hasta en un 25% de los pacientes cuando estos pacientes solamente se hacían con un lado peritoneal diagnóstico. Es más específico en cuanto a la localización precisa de la lesión, porque puede identificar cuál es el órgano afectado, puede identificar la fuente de la hemorragia, si es retroperitoneal, si es pélvica, si es peritoneal, cuando, digamos, que un lado peritoneal puede salir falsamente positivo o negativo. No es invasiva, puede evaluar los vasos sanguíneos cuando hay una hemorragia arterial o venosa activa, puede detectar una lesión intraparenquimatosa de una hemorragia subcapsular, que eso es muy importante para los cirujanos. Estos hallazgos, pues, obviamente no se pueden evaluar con un lavado peritoneal, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer como una visualización de imágenes de las lesiones traumáticas intraabdominales específicas y su evaluación por tomografía. Entonces vamos a hablar primero de las lesiones hepáticas. Entonces recordemos que el vaso y el hígado son los más frecuentemente afectados. El hígado, la porción más afectada pues es el lóbulo hepático derecho, ya que está más anterior, más expuesto, está en contacto con la reja costal. Y sus complicaciones más frecuentes pues son sangrado, fístulas vasculares, arterioportales, arteriovenosas, pseudoaneurismas, biliomas, etc. Entonces, hay muchas clasificaciones de trauma. A nosotros pues en nuestra institución nos gustan la Sociedad Americana de Cirugía de Trauma, pero lo importante es que ustedes siempre tengan buena comunicación con el clínico, con el cirujano en estos casos, para hablar un mismo lenguaje, pero no quiere decir que esta sea la única que se utilice. Entonces, hay 6 tipos de lesiones que se gradúan hasta 6. La primera, pues, es un hematoma subcapsular, donde hay una laceración, que es menor del 10% de la superficie del hígado, y menos de 1 centímetro de profundidad, y de grado 2 un hematoma subcapsular entre el 10 y 50% del área de superficie o menos de 10 centímetros de la superficie. Es importante hacer esta gradación porque, por ejemplo, los pacientes que tienen lesión grado 3 son esos pacientes que, que están en manejo expectante, pero que eventualmente, según su condición clínica, pueden ir o no a cirugía. La mayoría de estos pacientes no van a cirugía, pero obviamente hay que hacer un seguimiento clínico de estos pacientes. Entonces, cuando hay subcapsular o intraparenquimatoso, entonces el hematoma subcapsular de 1 a 3 centímetros de profundidad, menos de 10 centímetros de longitud o mayor del 50% del área de superficie, o expandirse cuando se esté expandiendo. Cuando es intraparenquimatosa, más de 10 centímetros o más de 3 centímetros de profundidad. Los grados 4, 5 y 6 son claramente quirúrgicos, pero las diferencias es que, por ejemplo, en la laceración vascular va a comprometer la lesión venosa yuxtahepática, es decir, casi el hilio hepático, pero
muy cercano a los grandes vasos, y la grado 6 es cuando hay una avulsión hepática. Claramente estos grados son más difíciles de visualizar en tomografía. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que realmente ya tienen un compromiso hemodinámico y seguramente van a la parotomía. Pero eventualmente hay pacientes que han sido empaquetados, estabilizados, y después se vuelven a imágenes para ver pues cuál es el compromiso real intraabdominal. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un grado 1, un hematoma subcapsular, menos de 1 centímetro o una laceración inferior a 1 centímetro de profundidad. Entonces, esta es una tomografía, es un corte axial. Aquí observamos que tiene medio de contraste. Esta es la vena cava, esta es la aorta, este es el vaso, este es el estómago, y todo este es el hígado. Aquí observamos que tiene una raya, esto es una laceración, y un poquito de líquido a su alrededor. Esta es otra lesión donde observamos un hematoma subcapsular, donde observamos que es inferior al 10% de la superficie del hígado. Entonces aquí nuevamente observamos el hígado, algunos de sus vasos sanguíneos, la cava, la aorta, el vaso, parte del estómago. Aquí es una reconstrucción coronal en donde observamos el mismo hematoma subcapsular inferior al 10%. Grado 2, cuando ya vemos una lesión del parénquima de 1 a 3 centímetros de profundidad, cuando vemos un hematoma subcapsular de 1 a 3 centímetros, aquí observamos que esta laceración es mucho más grande. Aquí observamos que tiene líquido alrededor. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, la vena cava inferior y la aorta. Aquí parte del vaso y aquí parte visceral. Esta es un poquito de la cabeza del páncreas que también visualizamos en esta localización. Líquido alrededor y también observamos un poquito de líquido periesplénico. Aquí observamos que es una laceración también, más o menos de 1 a 3 centímetros de profundidad, y este es un hematoma que lo acompaña. Aquí esta parte de la vesícula que tiene líquido a su alrededor. Y aquí observamos en un corte más inferior la totalidad de ese hematoma. Aunque es un hematoma grande, observamos que sigue siendo subcapsular, es decir, que está contenido y seguramente pues no se va a hacer más grande. Grado 3 es cuando observamos una laceración del parénquima más de 3 centímetros de profundidad, cuando un hematoma subcapsular mide más de 3 centímetros. Entonces aquí observamos, este es todo el parénquima del resto hepático. Observamos que este gran hematoma que tiene en su interior y algo de contenido hemático. Y aquí observamos otro hematoma de las mismas características, que tiene áreas diferentes de densidad, pues porque tiene, digamos, diferentes asentación de ese hematocrito. Entonces se va a ver así, se va a ver áreas hipodensas rodeadas de áreas más hiperdensas. Y aquí observamos unos cortes más inferiores donde se ve el hematoma subcapsular que acompaña este hematoma y esta laceración. Grado 4 es cuando ya observamos que hay un compromiso más central, masivo, más de 10 centímetros o más de entre un 25 y un 50% de un lóbulo. Aquí observamos que el lóbulo hepático derecho, acordémonos que siempre cuando nosotros estamos viendo una tomografía en corte axial, esto se llama corte axial, yo lo llamo así como si estuviéramos, siempre le digo que a los estudiantes que es como si metiéramos al paciente en el tomógrafo y lo vamos partiendo como un salchichón, así les digo. Entonces esta es como si estuviéramos viendo la parte derecha del paciente porque está acostado. Arriba está la cabeza y aquí están los pies. Entonces todo esto es la parte derecha del paciente, esto es la parte izquierda. Aquí observamos el lóbulo hepático derecho, donde observamos un gran hematoma subcapsular, una destrucción parenquimatosa de aproximadamente un 50% de todo el parénquima hepático. Aquí parte del vaso, aquí parte del estómago y toda esta cantidad de líquido a su alrededor. Y aquí observamos que en esta parte del líquido se identifican algunas imágenes hiperdensas. Entonces esto está muy relacionado con lesión vascular, pero periférica. Miren que el centro del hígado sigue todavía permeable. Este es otro corte donde observamos pues que hay un gran compromiso de ese hematoma. Aquí parte vascular, aquí líquido a su alrededor. Aquí esta es la reconstrucción coronal del mismo paciente. Este es para mostrarles un grado 5, que hay un compromiso de más del 50% del lóbulo. Aquí solamente vemos que el lóbulo hepático izquierdo, una parte de él está bien, y observamos que aquí la vena porta está prácticamente seccionada. Entonces eso nos quiere decir que es un grado 5, porque hay lesión de la vena cava, retrohepática también. Aquí observamos que la aorta está bien y la vena cava definitivamente no se ve y hay extravasación de medio de contraste. Aquí observamos también líquido periesplénico.
un compromiso que no es tan grande para enquimatoso, pero es un compromiso iliar donde la vena cava no se ve, definitivamente es un grado 5. Aquí observamos un ejemplo también similar. Y una evolución 6, grado 6, perdón, que es una evolución hepática, donde observamos que definitivamente ese hígado está completamente seccionado en su parte iliar. Estas imágenes pues son muy infrecuentes porque claramente este tipo de pacientes han ido a la parotomía previamente porque definitivamente cuando llegan ya están en shock. Bueno, vamos a pasar ahora a las lesiones esplénicas. Recordemos que los niños pueden estar clínicamente estables con lesiones esplénicas y pueden sagrar días después del trauma, es decir, no hay que confiarnos cuando observamos una lesión esplénica. Y hasta un 30% de los pacientes con lesiones esplénicas manejadas conservadoramente pueden sagrar posteriormente y requerir cirugía. ¿Por qué? Porque el vaso, acordemos, es un órgano muy friable. Y también pueden haber lesiones esplénicas, grandes inclusive, y solamente ausente, y puede haber ausencia de hemoperitoneo hasta un 25% de los pacientes. Es decir, que a veces el líquido no es confiable para decir que tenga o no lesión esplénica. Eso también es un tipo de gradación en donde observamos que hay grado 5, entonces hematoma o laceración, hematoma subcapsular, laceración, hematoma y laceración. La diferencia con ellos es que grado 3 también es manejo expectante, pero estos pacientes hasta un 30% de ellos van a cirugía. La recomendación es que el paciente tenga mucho reposo, pero generalmente cuando son pacientes jóvenes pues, o niños es muy difícil de mantenerlo, pero siempre se recomienda manejo expectante según evolución clínica, si el paciente tiene signos de shock o va nuevamente a imágenes o definitivamente va a cirugía. Entonces les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Aquí observamos pues que este es el hígado con sus vasos, aquí la aorta, la vena cava. Este es el riñón del lado izquierdo y aquí observamos que esto es el vaso y obviamente pues tiene aquí una lesión que es tipo laceración, es decir, una sección de parte del polo superior del vaso asociado a líquido alrededor. Aquí observamos pues una lesión mucho más grande que compromete más del 50% del vaso. Aquí observamos pues una laceración completa entre el polo inferior y el polo superior del mismo. Miren que casi no hay líquido alrededor. Eso pasa muy frecuentemente, que a veces, por eso la ecografía a veces no es confiable para decir o solo, digamos, ver líquido y sospechar, porque definitivamente un gran porcentaje de las lesiones esplénicas a veces no se acompañan de líquido alrededor de sangre. Bueno, en cuanto a las lesiones de los riñones y el tracto urinario, pues recordar que son frecuentes, son comunes. Las principales son contusiones parenquimatosas y las laceraciones en la superficie que no van a requerir cirugía. Aproximadamente solamente un 5% de las lesiones renales van a cirugía, el resto definitivamente no. La mayoría es un manejo conservador. Y el taco medio de contraste pues es la mejor elección para evaluar injuria renal, hematoma, lesión del sistema colector o lesión vascular. La vejiga y la uretra pues también se pueden evaluar por tomografía, pero digamos que la adquisición de las imágenes es diferente porque pues vamos a hacer cistografía miccional, que es instilar medio de contraste por una sonda para mirar cómo está la vejiga y la uretra. ¿Cuándo solicitar imágenes? Porque realmente no todo paciente con sospecha de lesión renal necesita imágenes. Cuando hay hematura macroscópica, cuando hay hematura microscópica e hipotensión, cuando hay trauma cerrado con otras lesiones asociadas a lesión renal y hematuria, y cuando cualquier clase de trauma penetrante con cualquier grado de hematuria. Bueno, me voy a pasar rápidamente esta gradación que hace la Sociedad Americana de Cirugía del Trauma para mostrarles mejor por imágenes. Entonces, también se gradúan en cinco grados. La primera, el grado 1, pues es una contusión, que es la más frecuente, hasta el 40-60%. La grado 2, cuando únicamente compromete la superficie, si es un hematoma subcapsular o si es una laceración cortical inferior a hasta 1 centímetro, cuando es una laceración profunda hasta 3 centímetros, o cuando hay un infarto segmentario, cuando hay una laceración medular, es decir, que compromete la médula, o cuando hay trombosis de la arteria renal. Y estas son muy infrecuentes del grado 5, cuando hay laceraciones múltiples son más de 3, o cuando hay ruptura del uretero. Bueno, entonces aquí observamos el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo, y aquí observamos esta imagen hipodensa que compromete el riñón
y líquido alrededor en un paciente con trauma renal. Esta generalmente es manejo conservador, como ya les había dicho. Otro hematoma un poquito más grande, sin líquido alrededor, manejo conservador. Y aquí un hematoma que a pesar de ser grande, sigue siendo manejo conservador. Aquí un hematoma que compromete más del 50% de la superficie, está rodeando por completo el riñón, sin embargo no hay compromiso del parénquima, no se ven laceraciones. Aquí observamos una pequeña laceración, sin embargo un hematoma que compromete más del 50% alrededor. Aquí esta imagen, que es una reconstrucción coronal, observamos que hay un defecto de llenado, posiblemente en relación con un infarto. Alrededor pues se ven áreas hipodensas que estarán relacionadas con contusión. Alrededor mucho líquido y aparte áreas hiperdensas, es decir, que tiene un sangrado seguramente activo. Y además aquí observamos que en el segmento 6 del hígado se observa una gran contusión por un trauma de alto impacto. Aquí observamos también un defecto segmentario, una laceración grande que tal vez compromete la médula. Aquí observamos que este paciente tiene medio de contraste y observamos que está extravasándose este líquido, es decir, hay compromiso del sistema colector. Aquí observamos un defecto en cuña, seguramente por un infarto segmentario. Aquí observamos que hay extravasación de medio de contraste, es decir, haya probablemente lesión vascular. Aquí observamos más extravasación de medio de contraste. Aquí observamos la extravasación de medio de contraste. Fíjense que acá se ve pues bonito, se ve permeable, no se ve con esta ruptura, esta irregularidad que es compatible con una ruptura vascular. Aquí observamos pues que claramente la anatomía renal izquierda se ha perdido. Esto es un hematoma, se ve como un pegote, es claramente, parece un estallido renal. Obviamente también aumentadísimo de tamaño. Aquí pues no hay tanto compromiso del parénquima, pero sí hay un hematoma a nivel vascular. Aquí está la aorta, seguramente este paciente tiene una lesión vascular. Y aquí observamos, miren la diferencia, está la opacificación de la aorta, la arteria renal principal, el riñón derecho, y aquí observamos que definitivamente hay una obliteración de la arteria renal para este riñón y observamos que está completamente negro, debería opacificar así como este, pero miren, así estos pacientes pues claramente tienen que pasar a cirugía. Bueno, las lesiones del páncreas solas son raras. Generalmente están asociadas con lesiones duodenales o con traumas hepáticos o esplénicos. Cuando un paciente tiene trauma agudo, a veces los cambios en TAC son difíciles de visualizar. Por eso hay que mirar la grasa peripancreática, si tiene líquido alrededor, que es lo más frecuente. A veces las laceraciones, como por ejemplo esta que se ve en este paciente, es muy difícil de visualizar. Todo esto es el páncreas, se debería ver así, de la misma densidad, pero claramente aquí tiene una laceración, aparte del líquido alrededor, en la transcavidad también, y se extiende un poquito el líquido perihepático y un poquito aquí periesplénico. Aquí pues también hay una laceración, aquí el líquido está contenido, es un poquitico menos agresiva que la lesión anterior. Acá observamos pues que hay una laceración más grande con alteración de la grasa alrededor. Y pues a veces cuando el paciente tiene trauma y no se ven lesiones, esto lo que vemos es en la evolución. Son la complicación más frecuente, los pseudoquistes, que se van a ver entre 4 a 6 semanas posterior al trauma. Es como estas imágenes o colecciones líquidas adyacentes pegadas al páncreas. Aquí hay uno grande, aquí uno más pequeñito, y estas son muy frecuentemente visualizadas en pacientes que les dio un trauma, no se les vio nada y posteriormente presentan este tipo de lesiones. Bueno, cuando encontramos líquido libre peritoneal en ausencia de otras lesiones es poco frecuente. Generalmente están asociados a lesiones hepáticas o esplénicas hasta en un 34%, a hematomas retroperitoneales en un 5%, a fracturas aisladas de pelvis o lesiones de intestino y vejiga hasta en un 5%. Es decir, siempre hay que sospechar lesión, así no veamos cuando hay líquido peritoneal, sobre todo cuando este líquido tiene una densidad diferente al agua. Entonces recordemos que el espacio retroperitoneal se encuentran órganos importantes como el páncreas, la tercera porción del duodeno, la vena cava inferior, la aorta, los riñones. Esta es una vista sagital, esta es una vista axial y este es un corte, una reconstrucción sagital. Y esto es lo que vemos, líquido de diferentes densidades. Cuando hay poca o moderada cantidad de líquido y el paciente no tiene hipotensión, el manejo es expectante, siempre.
Si el paciente tiene síntomas de shock, definitivamente hay que pasar a cirugía. Y pues la tomografía nos ayuda, es una gran herramienta porque también nos puede ayudar a determinar la densidad o la extravasación de medio de contraste. Nosotros, ¿qué hacemos? Medimos con unos ROIs la densidad que tenga ese líquido. De se corrigir una lesión que ¿Está abierto el micrófono? Bueno. El todo es que cuando es líquido libre, parecido a la orina, a la sangre diluida, citis o bilis, me dan 0 a 20 unidades Hounsfield. Cuando es líquido libre, cuando es líquido entre 30 y 45 grados, siempre debo pensar que es sangre nueva, sangre reciente. Cuando es sangre coagulada, generalmente la densidad es mucho mayor, es decir, el trauma puede ser un poquito de mayor evolución, entre 45 a 70 grados, y recordemos que más de 100 unidades Hounsfield es medio de contraste extravasado, puede ser el que metimos por vía vascular o por vía urinaria. Entonces, este es un claro ejemplo de hemoperitoneo. Entonces, está la densidad de líquido cuando es agua, cuando es ascitis, cuando es bilis, pero si tiene estas imágenes hiperdensas irregulares en su interior con niveles de líquido, pues claramente es un hemoperitoneo. Eso lo debemos informar en el estudio. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las lesiones intestinales porque realmente son poco frecuentes, los hallazgos pues son sutiles y no son específicos. A veces por TAC pues los falsos negativos pueden ser hasta un 70% porque vemos a veces imágenes de gas que no son difíciles de visualizar y también depende de la experiencia del radiólogo. Recordemos que el duodeno es la víscera más afectada y la cantidad de hemoperitoneo no nos va a decir, no se correlaciona con el grado de lesión. A veces puede ser una perforación muy pequeña y causar una gran cantidad de hemoperitoneo. O a veces puede una laceración grande que definitivamente no haga gran cantidad de hemoperitoneo. Podemos ver signos en el TAC que nos dice que hay lesión intestinal, porque claramente vemos hemoperitoneo cuando hay engrosamiento de asa, cuando hay hematoma o líquido no explicable, es decir, cuando hay líquido intraabdominal que no sabemos su origen. Entonces, este es un ejemplo para mostrarles esta cantidad de líquido libre peritoneal y una cámara de hemoperitoneo en el aspecto anterior del hígado. Y aquí observamos que este paciente tiene un engrosamiento de estas heces yeyunales. Este paciente se llevó a la laparoscopia y evidentemente pues tenía una perforación en esta localización. Este es un ejemplo de un niño, de un trauma en bicicleta, que son muy frecuentes cuando el paciente recibe el trauma en el epigastrio. Y esta es la formación de un hematoma duodenal, que es tal vez una de las lesiones más frecuentes en los niños asociadas a bicicleta. Esta es también pues otra imagen, un corte más inferior del hematoma del duodeno. Las lesiones traumáticas vesicales, pues recordemos que pueden ser traumáticas, pero la mayoría son iatrogénicas. Se asocian cuando es en trauma, fractura pélvica hasta en un 85 o un 100%. Entre un 6 o un 10% de las fracturas pélvicas pueden tener ruptura vesical. Por eso es muy importante evaluar la vejiga o los síntomas del paciente. Hasta casi un 30% de las rupturas vesicales pueden tener también ruptura uretral, por eso es muy importante la adecuada canalización del paciente al colocar las sondas, porque si un paciente tiene fractura pélvica, puede tener lesión vesical y también puede tener ruptura uretral, y esto puede generar mayor trauma al paciente. Y la cistografía por tomografía pues da el diagnóstico en 85% de los pacientes. Como les decía, es colocar una sonda a través de la uretra, por allí ponemos medio de contraste y ver qué está sucediendo. También tiene clasificaciones: grado 1 contusión, grado 2 ruptura intraperitoneal, grado 3 que es la ruptura extraperitoneal, que es la más frecuente, y grado 4 combinación de intra y extraperitoneal. Entonces, acá observamos estos cortes más abajo de tomografía, cortes axiales, donde observamos extraluminización de medio de contraste, un paciente que se hizo un cistotac. Aquí observamos que tenía una fractura pélvica en el lado derecho. Aquí observamos pues que están colocando el medio de contraste, esta es la sonda y obviamente claramente se está extravasando asociado al sitio de la fractura. Esta es una reconstrucción para mostrarles, este es el sitio, aquí está relacionado con el pubis. Y aquí observamos en esta reconstrucción tridimensional, aquí la colocación de la sonda y aquí la observación de cómo se está extravasando ese medio de contraste y aquí la fractura que no había sido visualizada. Bueno,
Entonces, como conclusiones, pues recordemos que la TAC tiene un papel muy importante en la evaluación de trauma de abdomen en pacientes que no tienen indicación de cirugía de emergencias. Es decir, el paciente que llega inestable tiene que ir primero a cirugía. Las clasificaciones de la severidad respecto a los hallazgos imagenológicos tienen muy buena correlación con los hallazgos quirúrgicos y el desenlace clínico. Recordemos que pueden utilizar la clasificación que quieran, con la que mejor se sientan cómodos, pero es importante siempre estar de acuerdo con el clínico y el cirujano, de usar pues un mismo lenguaje. Muchas de las lesiones tienen manejo conservador y pues muchos de los pacientes pues no son llevados a cirugías innecesarias gracias a las imágenes diagnósticas. Pues recordemos que la tomografía también nos hace una búsqueda de lesiones asociadas, y los hallazgos que se relacionan en tomografía con alto riesgo de intervención quirúrgica son las lesiones profundas, complejas, que involucran vasos sanguíneos, cuando hay grandes cantidades de medios de contraste extravasado, las lesiones que resultan en grandes áreas devascularizadas de cualquier tipo de órgano, y cuando hay neumoperitoneo como una manifestación de una ruptura del intestino. Bueno, esta era toda la conferencia. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte.